Casas y fincas antiguas de Aguascalientes. La gente no puede extrañar lo que no conoce. Las casas y fincas antiguas muestran el esplendor de una sociedad aguascalentense en pleno desarrollo. La mayoría datan del siglo XIX y de las primeras décadas del siglo XX, del cual no podían quedar atrás a la modernidad requerida y a esas necesidades del momento. Como ejemplo, tenemos la llegada de los talleres de ferrocarriles, la fundición, empresa La Perla, entre otras. Con ellas, otras visiones que quedan plasmadas en las construcciones. Encontramos casas de tipo californiano, eclécticas, de Art Deco, entre otras. Por lo que Aguascalientes cambió de una villa colonial a una ciudad cosmopolita. Y así entendemos la llegada de personas de apellidos extranjeros ajenos a los López, Pérez, González, de los cuales estábamos acostumbrados. Y aparecen Ruesga, Signoret, Castains, Berlier, Musser, Loy, Toy, Salabert, Tellery, Douglas, Brenner, Gursi, así como otros tantos. En su momento, la incursión a la modernidad originó la destrucción sin piedad de las antiguas casas, por considerarlas ya obsoletas. Pero aún así, en la actualidad, se preservan un número significativo de casas y fincas antiguas que reflejan el pasado de un Aguascalientes digno e importante para el acontecer histórico de nuestro país. Casa en San Marcos. En la calle del EB 28, ahora denominada Manuel M. Ponce, encontramos esta casa que data de principios de 1800. Cuenta con 2 patios y un corral. Se ha procurado mantener en esencia como fue construida. La construcción cuenta con 3 pozos. No podían faltar sus tradicionales arcos y habitaciones laterales. No está en otro mejor lugar que enfrente al hermoso y tradicional Jardín de San Marcos. En el año 1928 la adquiere Roberto Cepeda y en los 40 la compra María Teresa Parga Rangel, y en la actualidad sus familiares la cuidan con esmero.
Casa en la Segunda de Juan de Montoro. En la antigua calle del Centenario, actualmente Juan de Montoro, se encuentra ubicada esta impresionante casa de principios del siglo XX, construida por el inigualable Refugio Reyes. En ella se puede ver su característico estilo arquitectónico con columnas metálicas, volados y los marcos de las puertas y ventanas. En ella vivió el doctor Antonio de los Reyes Escalante y su apreciada familia. Fue un reconocido médico. La casa cuenta con 2 patios y un amplio huerto. Sus pisos tienen el característico azulejo de la época. Aquí podemos vislumbrar un precioso Chevrolet de los años 50, señal de buen gusto. En la actualidad, la casa se remodela para formar parte de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Los Arquitos. A este lugar se le denominaba también como los baños de abajo, para diferenciarlos de los baños grandes del Ojo Caliente. Aquí acudían las familias adineradas. Su construcción fue aprobada por el ayuntamiento en 1821, con 13 placeres o tinas, 4 baños al aire libre, una huerta, un conjunto de lavaderos públicos y, a finales del siglo XIX, una alberca conocida como La Puga. El conjunto está formado por edificios de distintas épocas, entre los cuales destaca el antiguo Hotel San Carlos, que también fungió en su momento como casa-habitación de estilo neoclásico, con albercas al aire libre y arquería neogótica. En 1990 fue declarado monumento histórico y en 1993 se iniciaron los trabajos de rescate arquitectónico y de adaptación para darle vida como centro cultural, donde hoy se celebran obras de teatro, conciertos y conferencias, entre una gran variedad de actividades.
Museo de Aguascalientes. El terreno que hoy ocupa el Museo de Aguascalientes formaba parte de una gran huerta. En 1904 se construyó lo que es el pórtico y el primer patio, e inicialmente empezó a funcionar como colegio católico. La finca y el terreno anexo que ocupaba el colegio fue vendido a una sociedad de bienes raíces denominada La Esperanza. Sin embargo, el gobierno revolucionario de 1914 llevó a cabo la intervención del predio, con la idea de establecer una escuela normal para maestros, fungiendo como tal solamente un año. Entre 1915 y 1916 se efectuó una reconstrucción general y ampliación del edificio, con la inclusión de un segundo patio a cargo del arquitecto José Refugio Reyes Rivas. Se instaló oficialmente la Escuela Normal para Maestras, que permaneció hasta 1975. Ese mismo año se inauguró el Museo de Aguascalientes. El edificio asemeja un templo griego del arte y del saber. De estilo neoclásico, nos muestra una serie de elementos que le dan carácter ecléctico, que se refleja en el pórtico de doble columna y en el frontón de su fachada, así como en sus patios interiores. El primer patio, con sus esbeltas columnas estriadas sobre el pedestal del capitel compuesto y arcos de 3 puntos, nos presenta una gran riqueza ornamental en el trabajo de cantera y en la decoración pictórica. El segundo patio presenta una mejor calidad en la distribución del espacio, donde cada elemento arquitectónico brinda una maravillosa ejecución que contiene un simbolismo y un significado perfectamente representado. Las columnas estriadas de elegante capitel compuesto, armónica arcada de cantera labrada. Casa en la Tercera de Juan de Montoro. Construcción también del Gran Refugio Reyes. En ella vemos su tradicional estilo arquitectónico ecléctico al mezclar distintas corrientes de construcción y de materiales, con sus acabados de cantera que tanto le gustaba poner en las casas. Es una casa de 3 patios ya mostrando un deterioro por el pasar de los años. Se comenta que en esta casa estuvo gente de Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. Inclusive, se asegura que estuvo el mismísimo general en una de sus visitas a la localidad. Casa en la calle del Centenario. Casa que pertenece a la familia Patiño, de ya varias generaciones. Es otra casa modificada por el arquitecto Refugio Reyes, más pequeña y modesta, mas no así menos bonita. Aún se preservan cielos y pinturas de cal originales, como podemos apreciar en las siguientes imágenes.
Oficinas en Díaz de León. Casa de finales del siglo XIX y remodelada en los 90s. Preserva aún algunos elementos originales que nos permiten avisorar su diseño original. Con una fachada sencilla y de dimensiones limitadas, ubicada en la calle Díaz de León, actualmente es una oficina pública estatal. Restaurante en la calle Venustiano Carranza. Esta construcción data de mediados del siglo XIX y durante mucho tiempo estuvo abandonada. En la actualidad se puede entrever columnas y remates originales, tratando de respetar la idea original. Actualmente es un restaurante que realza mucho la calle Carranza, vía considerada como patrimonio histórico de la humanidad. Casa Rincón Maya. Finca ubicada sobre la Plaza de la Paz, ahora conocida como Jardín del Encino, emblemática por ser un reconocido restaurante de tradición. Se trató de respetar lo más posible su diseño original, comprendiendo que hubo la necesidad de adecuarla para dicho negocio. Sus acabados en cantera son de lujo, tardando algunos años en terminarla. Cuando el dueño actual adquirió la finca, ya estaba la Fuente de León, por lo que no se sabe con exactitud cuándo fue realizada. Casa La Mestiza. Casa antigua que perteneció a la familia González, de espacios muy grandes. El techo ya no es original, fue remodelado intentando rescatar el estilo original del mismo. Existen vestigios originales de su diseño. Encontramos numerosas pinturas de cal, vigas, cancelería y ladrillos de adobe. Sus caballerizas, actualmente convertidas en salones, muestran la dimensión y la importancia que tenían los animales en esa época. Esta casa se cree que data del año de 1887, tal y como consta en una piedra colocada con dicha fecha en el marco de una de las caballerizas. Se menciona que algunas paredes están huecas
porque en tiempos de la cristiada o de la persecución religiosa pudieron servir para ocultar personas. Casa en la calle Palmira. Esta construcción data del siglo XVIII. En las inmediaciones existían graneros, puesto que el portal era un mercado público. Actualmente es un espacio perteneciente al municipio destinado para oficinas públicas. Casa en la calle San Rafael. Ubicada en lo que ahora es la calle López Velarde, en las cercanías del Templo de San José, y que actualmente se encuentra en total abandono. En esta casa del siglo XIX podemos ver las características clásicas de una casa tradicional, como son los dos patios, las columnas y marcos hechos en cantera. Podemos observar los techos altos con sus travesaños de madera. Centro de Artes y Oficios. Finca enclavada en la que durante mucho tiempo fue la calle principal de Aguascalientes, que fue conocida como Calle del Centenario, ahora Juan de Montoro. Casa de importantes dimensiones, pero con pocos acabados de cantera. Actualmente es usada como espacio cultural abierto al público. Casa Ciela. Casa de cantera amarilla. Finca construida en el siglo XIX y remodelada también por el arquitecto Refugio Reyes. Perteneció a la familia Macías Díaz Infante. En ella se pueden ver igualmente las características que le gustaba usar a don Refugio: las columnas metálicas y los acabados en cantera. Se combina la cantera de dos colores, el esgrafiado en pilastras y columnas metálicas en el patio. En esta casa nació y vivió el compositor Alfonso Esparza Oteo, prominente músico aguascalentense de versátil capacidad para manejar diferentes instrumentos. En 1920 estrenó su más importante obra, que fue Un viejo amor, en coautoría con Adolfo Fernández. Aquí también vivió en los 80s el entonces obispo de la diócesis de Aguascalientes, don Rafael Muñoz Núñez. Casa en la calle Colón, barrio de Triana.
Esta casa del siglo XIX posiblemente se dividió, como lo hace suponer una arquería incrustada en la pared. Fue remodelada a fines del siglo XX con elementos muy sencillos y nada complicados, al no contar con remates ni elementos ornamentales sofisticados. Actualmente es una casa habitación. Casa del arquitecto Refugio Reyes. Esta casa del siglo XIX originalmente fue de un solo piso, muy sencilla como lo era él. Fue remodelada a medida de sus posibilidades económicas, pero reviste de gran importancia por ser la casa habitación del más grande arquitecto que ha tenido Aguascalientes. En esta casa ronda su espíritu, porque aquí ideó muchos de sus grandes proyectos. Es una casa sencilla como lo era él. Fue remodelada a medida de sus posibilidades económicas, demostrando su gran honestidad. Podemos resaltar que las puertas tienen diferentes tamaños porque las iba realizando en base al tamaño de las que iba consiguiendo. También ahí compartió su vida con su entrañable esposa. Casa en la calle Cosío. Esta casa está empotrada en torno al taller del ferrocarril y fue habitada por una familia netamente ferrocarrilera. Data de principios del siglo XX. Ya no tiene marcos de cantera, sino de ladrillo, que eran comunes en las construcciones de las casas de los ferrocarrileros. Casa del Padre Tiscareño. Esta data de principios del siglo XX y cumple perfectamente con el estilo arquitectónico de una casa típica de tipo colonial. Cuenta con un patio central, sus recámaras a los costados, comedor en el centro, un zaguán y en la parte interior un segundo patio que fue utilizado anteriormente como huerta. Cuenta con columnas de cantera, sin embargo, sus acabados ya son de yeso y cemento. Aquí vivió el padre Tiscareño, quien fuera el cura del Templo de Guadalupe durante muchos años. A él se le debe el rescate de la arquería de la finca de 5 de Mayo, ubicada actualmente en la notaría de dicha iglesia.
Casa en la calle Pedro Parga. Casa de finales del siglo XIX. Actualmente se encuentra dividida en 3 partes, ya que fue habitada por 3 familias independientes. Sin embargo, se interconecta al interior de la misma. Cuenta con 3 patios y uno de ellos era la caballeriza. Sus escaleras actuales datan de la segunda década del siglo XX. Actualmente se preservan muchos de sus detalles originales, como la pintura de cal en las paredes y algunos pisos. La perspectiva nos hace ver la construcción pareja, aunque la realidad es que tiene un declive de casi 1 metro que es poco perceptible. Se puede encontrar en el segundo nivel un piso falso que servía para el resguardo de los creyentes en la época de la Guerra Cristera. Fábrica del Diablito. Finca que data ya del siglo XX, cuyo interior fue durante muchos años fábrica de pantalones de marca local llamada El Diablito, y posteriormente se convirtió en oficina gubernamental. Casa en la calle Zaragoza. Construcción de principios del siglo XX. Es una casa doble cuya simetría es perfecta y están separados por una cochera justo al centro de dicha edificación. Casas pequeñas, pero no dejan de ser bonitas e incluyen algunos acabados en cantera. Bachillerato del Arte. La fachada dejó de ser la original, sin embargo, sus interiores datan de finales del siglo XIX y se preserva muy semejante a como fue originalmente, como vemos aquí en su arquería de cantera, plaza central y techos altos. En algún momento fue habitada por el presidente municipal de Aguascalientes, el ingeniero Tomás Medina Ugarte, quien fungió como tal alrededor del año 1903. En la actualidad, es un importante bachillerato con un perfil humanista y de las artes. Casa en la calle Rivero y Gutiérrez. Esta es una casa importante de una familia reconocida, cuyo estilo es ecléctico, porque mezcla varios elementos constructivos. Remodelada también por Refugio Reyes, cuenta con 2 patios divididos por el propio comedor, amplias recámaras unidas por puertas laterales. Posee acabados de cantera en los marcos de las puertas y ventanas, y columnas metálicas, remozada en diversas ocasiones a lo largo del tiempo.
Conservatorio Musical Manuel M. Ponce. En esta majestuosa casa del siglo XIX vivió el gran compositor Manuel M. Ponce, originario de Fresnillo, Zacatecas. Él nació en 1882 y a tan solo unas cuantas semanas de vida, su familia se mudó a la ciudad de Aguascalientes y aquí vivió hasta los 15 años. No había cumplido los 4 años de edad cuando, después de haber escuchado atentamente las clases de piano que recibía su hermana Josefina, se sentó frente al instrumento y, sin más preámbulos, interpretó una de las piezas que había oído. Inmediatamente sus padres lo pusieron a recibir clases de piano y solfeo. Así, en sus primeros años, la producción de Manuel se reducía a gavotas, valsecillos y otras melodías de inspiración semejante. En 1909 escribió una pieza de piano para la mano izquierda, a la que tituló Malgré tout, que quiere decir a pesar de todo, en honor del escultor Jesús F. Contreras, a quien le faltaba una mano. En 1912 compuso su obra cumbre, Estrellita. Casa en la Primera de Juan de Montoro. Finca construida por el arquitecto Refugio Reyes en la primer cuadra de la calle Juan de Montoro. Nos muestra su orgullosa fachada de cantera amarilla y durante muchos años perteneció al Poder Judicial Federal. Actualmente se encuentra a resguardo de la Procuraduría Federal del Consumidor. Casa de la familia Esparza. Bella construcción realizada también por el emérito arquitecto Refugio Reyes. Cuenta con características muy similares a otras edificaciones, con una fachada de cantera amarilla, realzada con acabados de lujo como cabezas de león y figuras bellamente labradas. En su interior se logran ver excelentes relieves de cantera rosa de muy buen gusto. Actualmente está en manos de una congregación religiosa.
Vecindad de la calle Alarcón. De principios del siglo XX, ubicada en la calle Alarcón, que actualmente preserva sus pisos y parte de la construcción. Casa de ferrocarrilero. Casa del ferrocarrilero Alfonso Guerrero Aguilera, quien construyó 3 casas para su familia y otras tantas al servicio de sus compañeros ferrocarrileros. Les ayudó en tiempos de la huelga en ferrocarriles nacionales, del cual años después recibió un reconocimiento póstumo por parte del gremio. La calle donde se encuentran estas edificaciones lleva su nombre en honor al ilustre personaje. Orfanato Casimira Arteaga. Construcción de finales del siglo XIX que fue remodelada por Refugio Reyes. En ella podemos ver acabados con su característico estilo ecléctico. La casa pertenece a la diócesis católica y albergó durante muchos años al orfanato para niñas denominado Casimira Arteaga, quien fue una dama de la alta sociedad aguascalentense. En el año de 1874 fundó el Hogar de la Niña. Casimira Arteaga murió el 4 de noviembre de 1899. El señor don José María de Jesús Portugal, primer obispo de la diócesis de Aguascalientes, se dirigió a la entonces naciente Congregación de Misioneras Hijas de la Purísima Virgen María en el año 1908. La madre Julia Navarrete y Guerrero recibió con gran amor la misión de continuar con la obra emprendida por la señora Arteaga.